Listo. Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta socialización virtual. Mi nombre es Johnny Martínez Cano y fui el ganador de una de las becas de investigación sobre las colecciones de la Biblioteca Nacional, una beca otorgada por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional en el marco de la convocatoria de estímulos del año 2019. Mi proyecto se tituló Baldomero Sanincano y las publicaciones periódicas de fin de siglo en Colombia. Las fechas que ven en la parte inferior, junio de 1886 a febrero de 1909, constituye el periodo que abarca la investigación. La imagen que ven en este momento fue diseñada por Santiago Mojica, una de las personas que me colaboró en la elaboración del producto, y es una mezcla de dos imágenes separadas por varias décadas. El retrato de Sanín, que es de Peter Aldor, es de 1949 y la imagen de fondo, que viene de la revista Contemporánea, es de 1904. En esta socialización yo quería tratar tres aspectos. Primero quiero contarles brevemente el por qué surge este proyecto. En segundo lugar, quiero contarles pues en qué consistió, cuál fue el desarrollo, cuáles fueron los resultados. Y por último, quiero dar unos muy pequeños consejos a quienes estén pensando en presentarse a esta beca, que pues son consejos que salen de mi experiencia como becario. Entonces, empecemos. Para quienes no saben, Baldomero Sanincano fue una de las figuras intelectuales más importantes en Colombia entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sanincano nació en Río Negro, Antioquia, en 1861 y murió en Bogotá en 1957. Vivió casi 100 años y tuvo una vida intelectual muy activa de más o menos unas 7 décadas. Por eso se lo estudia desde muchas facetas, por sus ideas literarias, por sus ideas sobre las artes plásticas, sus ideas políticas, sus ideas sobre la sociedad y la cultura, entre pues muchas otras. Fue un pensador en todo el sentido de la palabra. Fue un ensayista muy agudo y fue un divulgador de ideas nuevas en un medio tan reacio a la novedad como lo era el medio colombiano. Su conocimiento de 7 lenguas, su experiencia cosmopolita, su capacidad de enseñanza y su capacidad analítica lo hacen una figura remarcable en el panorama colombiano, una figura que necesitaría más reconocimiento. Todos sus libros, vamos a ver las portadas de algunos, o bueno, casi todos sus libros fueron compilaciones de textos que originalmente se publicaron en la prensa. Las excepciones son estos dos libros que ven acá, De mi vida y otras vidas, que son sus memorias, y Letras colombianas, que es una serie de charlas sobre la literatura colombiana. Todos los demás libros publicados en vida son compilaciones de textos que se publicaron originalmente en prensa. Y el conjunto de estos libros publicados en vida y de los artículos allí reunidos realmente son solo una porción de toda la actividad de Sanincano que se publicó originalmente en la prensa. Él se consideró periodista antes que nada y pues son más o menos 7 décadas de escribir continuamente para periódicos y revistas. Es una producción realmente muy, muy amplia. Por lo mismo, una tendencia reciente de los estudiosos de Sanincano es publicar en libro compilaciones de los artículos que no se incluyeron en los libros publicados en vida, y estos son dos ejemplos de ello. El primero es una compilación de los artículos que Sanín publicó en la revista Hispania de Londres, y el segundo es una compilación de los artículos que Sanín publicó en La Nación, un periódico de Buenos Aires. Ambos son del profesor Rafael Rubiano Muñoz. Pero en esa compilación, en ese trabajo recopilatorio que hacen los investigadores, ellos no se han detenido lo suficiente en la primera etapa de producción de Sanincano, que es la que empieza a finales del siglo XIX. Se conocen algunos de los textos de esta época, a partir de los cuales se ha visto a Sanín como un crítico literario del modernismo, pero la producción en este periodo es mucho más amplia y de temas mucho más variados. Y esa es la razón de ser de mi investigación. El proyecto tenía como objetivo entonces buscar en una serie de periódicos y revistas que van desde 1886 hasta 1909 las colaboraciones de Sanincano en la prensa de la época. Esta búsqueda es importante no solo para empezar a cubrir un vacío bibliográfico, porque es, digamos, de alguna forma la primera etapa de producción de Sanín, sino también porque al buscar estos documentos se amplía la imagen que tenemos de Sanín a finales del siglo XIX.
Uno de los hallazgos de esta investigación es justamente la imagen que están viendo en este momento. Es una fotografía de Sanín Cano. Hasta donde he podido encontrar es la primera imagen que muestra a Sanín. Él ya tiene unos 40 años, es una imagen de 1900, se publica en 1908 en un homenaje chiquito que se le hace a Sanín, y pues hallarla fue muy bello. Ya se había utilizado esta imagen en la portada de una reedición reciente de un libro de Sanín, pero pues poder encontrarla en su publicación original fue muy, muy grato. El proyecto contemplaba la investigación de 15 revistas y periódicos. En la ejecución se amplió a 24. Para determinar el corpus de las revistas y los periódicos, tuve como guía el documento que se llama la Bibliografía de Baldomero Sanincano, un documento elaborado por Gonzalo Cataño, uno de los investigadores fundamentales de la obra de Sanín, un editor de reediciones recientes de su obra, y a quien le agradezco por darme a conocer este documento. A partir de él, organicé el corpus de revistas, de periódicos y de suplementos, y me di a la tarea de buscar los artículos de Sanín en en todas estas publicaciones. Las revistas, yo creo que uno podría organizarlas más o menos en dos grupos. Las primeras, digamos, La Siesta, La Miscelánea, Revista Gris, Revista Literaria, incluso el Repertorio Colombiano, y también el suplemento El Telegrama del Domingo, son interesantes porque yo me di cuenta que son espacios en los que coexisten dos tendencias eh, estéticas. Una con un espíritu mucho más renovador y una de un espíritu mucho más, digamos, tradicionalista y de corte más hispánico. Y en estas revistas se da lugar a que ambas coexistan. La revista Gris se, digamos, destaca porque fue una de las que con mayor entusiasmo empezó a publicar a los llamados autores del modernismo colombiano. Y las otras revistas, digamos Oriente, Lectura y Arte, Germinal, Contemporánea, Trofeos, Alfa, también La Gruta, son publicaciones de un corte mucho más modernista en las que se discute sobre esta, digamos, llamada escuela moderna o escuela decadentista, etcétera. La revista Ilustrada también quería mencionarla porque publica fotograbados de la época, entonces uno se puede acercar a cómo se veía Colombia a finales del siglo XIX. Entre los periódicos quería señalar brevemente el Telegrama, dirigido por Jerónimo Orgáez, porque es un periódico que está muy interesado en informar sobre lo que está pasando en el mundo, recibe y publica las noticias que están llegando por cable telegráfico, las noticias, digamos, pues en tiempo real o noticias muy contemporáneas, y este espíritu me parece muy valioso. Periódicos como El Nuevo Tiempo o El Correo Nacional no se revisaron en su totalidad porque son, digamos, muy, muy amplios. Se revisaron solamente los periodos o los años que están marcados en azul y en donde ya se habían identificado artículos a partir del documento de la bibliografía de Baldomero Sanincano. Hay que aclarar que este corpus de revistas y periódicos no podría llamarse la totalidad de las publicaciones de Sanincano en la prensa de este periodo. Probablemente hay más periódicos en los que esté refundido algún artículo de Sanín, y la investigación sobre su obra siempre está cambiando y siempre se están encontrando artículos nuevos. Pasa, por ejemplo, como me pasó con el Nuevo Tiempo Literario, que uno revisa todos sus números desde 1903 hasta 1915, así excediera el periodo que yo estaba estudiando, y encontré solamente dos artículos de Sanín en todo este periodo. Entonces pasa mucho eso, que deben haber periódicos que uno, que quizás son más o menos marginales, en los que debe haber un artículo de Sanín por allá refundido. Pero bueno, de estas 24 publicaciones, en un periodo de más o menos 22 años, yo encontré un total de 66 artículos que están, digamos, divididos por años, así como se los estoy mostrando en este momento. Hay periodos de mucha mayor producción en los que Sanín está siendo colaborador más activo, por ejemplo, en el Telegrama o en el Telegrama del Domingo, y hay periodos o años en los que no encontré artículos, por ejemplo, en 1900. Eh, También encontré, como hallazgo de la investigación, están los dos números del periódico La Sanción, que es un periódico en el que Sanín participa como corredactor y es propietario, y los 12 números de la revista Contemporánea.
El periódico La Sanción es conocido por los investigadores de Sanín, digamos que lo mencionan, pero los contenidos del periódico realmente no se conocen. Y la revista contemporánea también es bastante conocida. Hace no mucho salió una edición en libro de la revista completa, pero no se habían catalogado en la Biblioteca Nacional sus contenidos, ni se habían digitalizado para que puedan consultarse en los buscadores de la biblioteca por número y por artículo. Está solamente la participación de San Incano en la prensa periódica, es decir, que desconté sus folletos y la traducción que hizo en un libro corto. ¿Por qué el inicio de la investigación es 1886? Porque en la búsqueda previa, hay que decir que este proyecto tiene como antecedente mi tesis de maestría en estudios literarios en la Universidad Nacional. En esa búsqueda previa que había hecho, yo había encontrado como primeros artículos firmados por Sanín unas traducciones de un poeta alemán que se llama Friedrich von Bodenstedt en el periódico La Siesta, y son de julio de 1886. Claro, hay artículos de Sanín anteriores a esta fecha, hay artículos en la prensa de Medellín, hay artículos en la prensa de Bogotá en 1885. Él cuenta esto en sus memorias, pero son artículos que, como él mismo dice, se publicaron sin firma, entonces es muy difícil poder localizarlos. Así que yo tomé como punto de partida los primeros textos que hallé firmados por Sanín. Y las últimas publicaciones son un artículo que Sanín publica en la revista Trofeos, una revista muy bonita, que dirigían dos poetas muy cercanos a Sanín, Víctor Londoño e Ismael López, quien luego firmará como Cornelio Hispano. Es un artículo, el de Sanín, que se publica en el número del 10 de junio de 1907 y está dedicado al escritor italiano Giuseppe Carducci. Después encontré a la firma de Sanín en una serie de decretos. Esto pues se debe a que para la época Sanín es subsecretario del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Rafael Reyes. La imagen que están viendo pues corresponde a uno de estos decretos que Sanín firma y los encontré en el Boletín de Rentas Públicas en mayo de 1908. Y el último artículo que encontré es del periódico Ibis, en donde sale el retrato del que les estoy hablando. Se incluye un artículo que Sanín escribe sobre Antonio Vargas Vega, un doctor y un intelectual de la época cercano a Silva, que ha muerto a principios del siglo XX. Y este número tiene un pequeñísimo homenaje a Sanín, por eso también se publica este retrato. Esto es octubre de 1908. En febrero de 1909, Sanín llega a Londres con un cargo diplomático y con este viaje yo cierro el periodo que abarca la investigación, que inicia con los primeros artículos encontrados firmados por Sanín y termina con su viaje a Londres. Ahora, ¿qué encontré al leer estos artículos o qué fue lo que me llamó la atención? Cuando uno los examina en su conjunto, se hace una imagen de Sanín más amplia de él como analista de la sociedad moderna en muchos campos. Les voy a dar unos ejemplos puntuales de los temas que le interesaban a Sanín en esta época. Por ejemplo, Sanín escribe sobre los derechos políticos de las mujeres. El artículo que están viendo en este momento es sobre un congreso de mujeres que se reúne en Washington en 1888 y a partir del cual se forma la International Council of Women, que es la asociación internacional de mujeres más antigua de la historia, hasta donde tengo conocimiento. Y Sanín hace una crónica sobre este congreso y señala cuáles son las peticiones políticas y sociales que están haciendo las mujeres organizadas. Sanín escribe también sobre los procesos de producción en las sociedades modernas, sobre la ciencia y sobre los avances técnicos de su tiempo. Este artículo, que se llama Las inducciones del teléfono, es maravilloso. Es una narración en primera persona y el personaje que narra allí se infiltra en las conversaciones por teléfono de otras personas, se le cruzan las llamadas, se le está intentando llamar a pedir un libro que está prohibido y empieza a escuchar otras conversaciones. Y lo interesante, pues, de esta narración es cómo Sanín está muy, muy interesado en la forma en la que los avances técnicos también determinan nuestra interioridad, nuestra discreción y nuestra indiscreción, como en este texto.
Por eso mismo, Sanín dedica otros artículos a hablar sobre la manera en la que las relaciones sociales se complican en las sociedades modernas por los procesos de introspección cada vez más profundos que llevan a cabo los individuos. También habla de cómo el ritmo del trabajo de los periodistas, que es un ritmo tan acelerado, hace que ellos ya no puedan consultar a profundidad los temas de los que están hablando y por eso tengan que recurrir a las enciclopedias para tener un conocimiento muy ligero y muy pandito sobre esos temas. Es decir, Sanincano está estudiando el fenómeno del periodismo moderno, como lo conocemos hoy en día. Y este artículo, las llamadas enciclopedias, habla justamente de eso. Habla también de la sociedad bogotana de su época. Este artículo que se llama El Cliché es interesantísimo porque Sanín sostiene que las reuniones sociales en Bogotá solamente existen y se sostienen porque las charlas son sobre los mismos temas y los argumentos son siempre con clichés y con lugares comunes. Y que en sí sin esto, pues esas reuniones no existirían o no tendrían ningún sustento. Si se dan cuenta, Sanín Cano es un analista social muy fino de su época. Y eso pues es uno de los aspectos que yo quería remarcar. También es un conocedor de sus contemporáneos nacionales. Es un defensor de los autores que se consideraban nuevos y que buscaban de alguna forma renovar la literatura nacional. Este es un artículo sobre Max Grillo, que pues ya mencioné, él fue uno de los directores de la revista Gris, que tiene este impulso de publicar toda una tendencia nueva en la literatura. Él mismo es poeta y novelista y tiene una sensibilidad que Sanín reconoce como moderna. Pero también, además de los autores nacionales, que son varios, los que Sanín estudia, hay muchos autores europeos poco conocidos en su medio o nada conocidos y que aún para nosotros son pues medio desconocidos. Por ejemplo, hay uno que a Sanín le interesaba mucho que se llama Peter Altenberg. Peter Altenberg es un escritor austríaco. Esta imagen que están viendo acá viene de la revista Ilustrada que publica el retrato de Altenberg, un texto corto suyo que se llama Autobiografía, que es muy bonito porque es un consejo también a los literatos jóvenes. Altenberg los está invitando a buscar su motor creativo, no en el mundo exterior, sino en la exploración de su interioridad. Y esta idea de el individuo creador y de la exploración de la intimidad como motor creativo le interesa también mucho Sanín y Sanín va a hablar mucho de ella. Este texto de Peter Altenberg se acompaña con una nota de Sanín Canon en la que él presenta un poco al autor. La defensa del individuo, pues, del individuo como motor creativo y como perspectiva para entender el mundo desde mi representación, y la defensa de los derechos individuales fueron como los estandartes de San Incano que están muy presentes en todos los textos de este periodo, tanto los literarios como los que se refieren a los derechos sociales de las mujeres o a la vida en la sociedad moderna. Esta defensa del individuo es fundamental. Mi investigación me permitió, en términos generales, entender a San Incano como un agente muy activo en el medio literario de su tiempo y como un analista de un montón de procesos modernos, literarios, culturales, sociales, científicos. Y yo creo que lo importante de todos estos artículos es poder ver cómo a través de San Incano como pensador uno puede entender el fin de siglo colombiano como una pugna entre un espíritu nuevo o renovador y un espíritu, digamos, que se resiste a la transformación. Y Sanín toma partido en esta tensión y se vuelve un representante de este movimiento transformador de todos los valores, como él mismo lo va a decir. Este conjunto de artículos que les he presentado se organizará y se compartirá en una antología digital, una antología de Baldomero Sanincano en el fin de siglo colombiano, la idea es que se pueda consultar como una página web y en una versión en PDF desde la página de la Biblioteca Nacional. Esto que están viendo no es una portada definitiva, son algunos de los esquemas para el desarrollo del sitio. El material va a estar organizado en secciones que no necesariamente son cronológicas, sino más bien temáticas o por publicación. Quiero hablar brevemente sobre estas secciones en las que organicé todos estos artículos de Sanín que encontré.
El primer grupo, que se llama Primeros Rastros, Versos y Traducciones, pues contiene los primeros versos de Sanin Cano, que son traducciones del poeta alemán que ya les mencioné, Friedrich von Bondesten, y también incluye charadas, que son adivinanzas de la época en verso y que se respondían en verso. Sanin hace una adivinanza y responde una charada. El segundo grupo pues contiene los artículos y todos los contenidos del periódico La Sanción, que Sanín dirige con Francisco de Paula Carrasquilla, y que es un periódico muy interesante porque pues digamos que está creado como una forma de joder la vida a Rafael Núñez y de hablar mal de Rafael Núñez y de su gobierno. Por eso hay muchos textos satíricos. El tercer grupo tiene solamente un texto, que es el texto más importante de Sanín del siglo XIX, o el más conocido más bien, que se llama Núñez Poeta. Aunque es un texto muy analogado, publicado como folleto en 1888, aunque una primera versión se publicó en La Sanción, en el segundo número de La Sanción. Aunque es un texto pues muy antologado, es importante para poder contrastarlo y compararlo con todos los otros textos de la época. Cuentos y narraciones es un apartado pues de muy poquitos textos, pero es chévere porque a pesar de que a Sanín se lo conoce como crítico y ensayista principalmente, pues hay algunas pocas narraciones de este periodo y este apartado pues las contiene. El apartado que sigue, Sociales e Históricas, contiene los textos de Sanín sobre los procesos de modernización de su tiempo y en esos textos se ve la capacidad que tenía Sanín para ser un cronista de su época. El grupo que sigue, llamado Cultura y Estética, contiene textos dedicados a los debates sobre la lengua castellana, sobre las lenguas internacionales, bueno, universales, las llama Sanín, como el Volapük, sobre sus ideas respecto a la necesidad de que las culturas se contagien entre ellas, intercambien y se nutran entre ellas. Tienen también un artículo sobre la definición de estilo, que es muy valioso, entre otros artículos que giran sobre estos temas. El apartado que sigue, que se llama Crítica Literaria, pues contiene los textos dedicados a muchos autores de los que uno no sabía, pero Sanín escribió en este periodo. Y la mayoría, esto pues hay que señalarlo, son escritores que están marcando la pauta moderna en su tiempo y que representan tendencias modernas en su época. Por ejemplo, Sanín escribe sobre la primera novela de Tomás Carrasquilla, que es Frutos de mi Tierra, apenas sale la novela. Escribe sobre el escritor modernista mexicano Amado Nervo, sobre un poeta español también muy leído en la época y de una tendencia también, digamos, moderna, que es Gaspar Núñez de Arce. Escribe sobre los escritores austriacos del momento, como ya les nombré Peter Altenberg, por ejemplo, también Hermann Bahr o Hugo von Hofmannsthal, que es muy importante. Y escribe sobre los novelistas franceses de la época, escribe sobre los analistas franceses como Paul Bourget, escribe, por ejemplo, sobre Maeterlinck también. Es un abanico muy amplio de autores nacionales y europeos, extranjeros, que tienen en común el hecho de que están buscando renovar o son renovadores o se inscriben entre las corrientes renovadoras de la literatura. Y el último grupo contiene una selección de los artículos de Sanín publicados en la revista Contemporánea, que es una revista que él dirige y en la que él escribe. El título que he escogido para la antología, Toda la vida del pensamiento, viene de una cita es una cita de un texto de Sanín, quizás uno de los textos más famosos de este periodo, bastante antologado y conocido, que se llama De lo exótico. Yo quiero leer esta cita para terminar este apartado. Es miseria intelectual esta a que nos condenan los que suponen que los suramericanos tenemos que vivir exclusivamente de España en materias de filosofía y letras. Las gentes nuevas del Nuevo Mundo tienen derecho a toda la vida del pensamiento. Si cambia por causa de la experiencia acumulada o en razón de hipótesis científicas más o menos plausibles, la manera de entender el universo, la de apreciarlo, también deben modificarse las perspectivas morales, los valores éticos se van alterando. Mi investigación lo que hizo fue explorar ese espíritu que busca toda la vida del pensamiento y quise explorarlo en los artículos de Sanín de este periodo y encontrar ese espíritu en en muchos otros temas que no son solamente literarios. Para finalizar, entonces quiero nombrar brevemente cuáles son mis consejos para quienes estén pensando en presentarse a la beca. Además de algo bastante obvio, que es entregar la totalidad de los documentos que se piden, tengo 4 recomendaciones.
La primera, que la investigación que uno presenta tenga un avance bastante considerable. Esto es útil no solamente porque es bien valorado por los jurados, fue algo que ellos señalaron en los conceptos de mi proyecto, sino también porque hay que tener en cuenta que el tiempo de realización del proyecto son solamente 5 meses. Así que si es una investigación que apenas empieza o que no tiene suficiente avance, se va a ir mucho tiempo en la investigación y no va a dejar tanto tiempo para las otras cosas que hay que hacer. El segundo punto es tener bastante claro cuál es el producto a entregar. Mi producto se fue modificando a medida que la investigación arrojaba más resultados y también pues por el cierre de la biblioteca y por la situación actual. Entonces yo creo que recomendaría pensar muy bien, este producto que estoy pensando refleja de forma clara y acorde mi investigación. Yo me di cuenta que la antología era lo que más se ajustaba, perdón, lo que más ajustaba a mi investigación, a lo que yo quería también. En tercer lugar, diría que si uno está pensando en hacer un producto digital, es decir, un micrositio web o una exposición virtual, se pasara y con mucha paciencia revisara todos los productos digitales que están en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional. Y por último, yo creo que lo más importante es tener un balance entre el tiempo que uno distribuye a la investigación y el tiempo que uno distribuye a la elaboración del producto a entregar. Mi problema es que aunque mi investigación tenía pues, un avance, digamos, considerable, se me fue ampliando también la investigación, como les digo, los periódicos se ampliaron, y esto hizo que no tuviera todo el tiempo que esperaba tener para la elaboración del producto. Y bueno, siempre se pueden decir muchas más cosas y se pueden hacer muchas más recomendaciones. Para no alargar más esta socialización, les dejo ahí mi correo por si alguien quiere presentarse y tiene alguna duda puntual sobre la convocatoria. Para finalizar, quería decir que la investigación sobre San Incano es un proceso casi que inabarcable. Siempre se pueden encontrar más cosas y su imagen siempre está cambiando. Por eso, poder contar con el apoyo de la Biblioteca Nacional pues ha sido muy útil para seguir explorando su figura y seguir ampliando la imagen que tenemos de él. Ojalá que la antología pueda ser de utilidad no solo para los investigadores de San Incano, sino para cualquier lector que quiera acercarse a un ensayista muy agudo que le sigue diciendo mucho a nuestra época y que tenía un espíritu que siempre estuvo muy abierto a las nuevas formas del conocimiento y a la exploración del espíritu. Entonces, nada, eso era todo. Muchísimas gracias y adiós.